¿Te has preguntado alguna vez si esa inquietud que sientes en ciertos momentos puede tener un origen más profundo, tal vez incluso espiritual? Vivimos en un mundo de constante movimiento, donde el ruido externo rara vez nos da espacio para escuchar la voz del silencio que habita dentro de nosotros. Tal vez en este preciso momento estés buscando respuestas para un desasosiego que no logras explicar. Como nos recuerda el Papa Francisco en sus reflexiones, nuestra mayor enfermedad hoy no es la lepra o la tuberculosis, sino la sensación de no ser querido, de ser abandonado. Esa sensación de vacío, de soledad incluso cuando estamos rodeados de personas, puede ser una señal de que nuestra alma busca algo más allá de lo que el mundo material puede ofrecer. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces te has sentido inexplicablemente inquieto? Esa sensación de peso que no viene de ningún lugar, ese despertar en medio de la noche sin motivo aparente, o esa tristeza que parece envolver tu casa incluso en días de sol. Son pequeñas señales que muchas veces ignoramos, atribuyéndolas al cansancio o al estrés del día a día. En su sabiduría pastoral, el Papa Francisco nos invita a mirar más allá de la superficie. Él nos enseña que la fe no es un refugio para personas sin coraje, sino la expansión de la vida. Hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y garantiza que este amor es confiable, que vale la pena entregarse a él, porque su fundamento se encuentra en la fidelidad de Dios, que es más fuerte que toda nuestra fragilidad. Este mensaje que ahora llega hasta ti no es por casualidad. Tal vez sea exactamente la señal que le pediste a Dios en tu oración silenciosa, esa hecha en la intimidad de tu corazón, porque Dios escucha nuestras oraciones incluso cuando no tienen palabras, solo sentimientos. Muchos de nosotros experimentamos momentos en que la vida espiritual parece desvanecer. El entusiasmo de la fe se transforma en rutina, las oraciones se vuelven mecánicas y esa sensación de proximidad con lo divino parece distante, como una estrella que ya no logramos divisar en el cielo nocturno. El Papa Francisco reconoce esta realidad cuando dice que a veces nos sentimos como Pedro y los apóstoles en el lago, tomados por el miedo de la tempestad, y no vemos que Jesús está ahí. ¿Has notado cómo algunos días parecen más pesados que otros? Como si una nube invisible se cerniera sobre tu cabeza, haciendo cada paso más difícil, cada respiración más trabajosa. Tal vez hayas percibido cambios sutiles en tu casa, discusiones frecuentes, sin motivo aparente, pequeños accidentes domésticos, objetos que desaparecen inexplicablemente, o esa sensación de que algo simplemente no está bien, incluso cuando todo parece normal. Estos son señales que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu nos envían. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu, y cuando una de estas dimensiones sufre, todo nuestro ser es afectado. El insomnio que persiste, el cansancio que no pasa incluso después de una noche de sueño, la irritabilidad que surge sin razón aparente, los pensamientos negativos que invaden nuestra mente como nubes oscuras, todo esto puede indicar un desequilibrio que va más allá de lo físico. En sus catequesis, el Santo Padre frecuentemente nos habla sobre la importancia de la oración como diálogo con Dios. Rezar no es refugio para quien huye del mundo, sino para quien quiere enfrentarlo con más fuerza y coraje. La oración es nuestro canal directo con lo divino, nuestra línea de comunicación con el cielo, pero muchas veces la dejamos de lado, presionados por las urgencias del día a día. No, estás leyendo este mensaje por casualidad. Tal vez sea este el momento de reflexión que tu alma necesitaba, una invitación para mirar más allá de las apariencias y buscar las causas más profundas de aquello que sientes. El Papa Francisco, en su profunda comprensión de la condición humana, nos enseña que la verdadera alegría no viene de las cosas, de tener, no, nace del encuentro, de la relación con los otros. Esto vale también para nuestra relación con Dios y con el mundo espiritual que nos rodea y sustenta. En las Sagradas Escrituras encontramos en el Salmo 91 una bella promesa.
pues Él dará orden a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces en alguna piedra. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar. Hay fuerzas espirituales que nos amparan y protegen, incluso cuando no las percibimos. El Papa Francisco frecuentemente nos recuerda la presencia de los ángeles en nuestras vidas y la importancia de reconocermos esta ayuda celestial. En sus catequesis, él mencionó que los ángeles existen, no son una fantasía, y que son servidores y mensajeros de Dios en nuestro auxilio. Esa presencia amorosa y protectora es parte de la creación divina y del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Tal vez te hayas alejado de la práctica de la fe, tal vez la correría del día a día haya hecho que te olvides de cuidar de la dimensión espiritual de tu vida. Es común en nuestros tiempos. Conforme el Papa Francisco observa, vivimos en una cultura de lo provisorio, de lo desechable, donde todo se vuelve mercancía, incluso lo sagrado. Y en ese proceso, perdemos el contacto con aquello que verdaderamente sustenta nuestra existencia. ¿Has sentido como si una puerta invisible se cerrara en tu vida? Como si oportunidades desaparecieran sin explicación, relaciones se deterioraran, sin motivo claro, o como si un velo de desánimo cubriera tus sueños y proyectos. Muchas personas experimentan estos momentos de oscuridad espiritual, donde la esperanza parece apagarse como una vela al viento. El Santo Padre nos recuerda que la oscuridad no tiene la última palabra. En sus homilías él frecuentemente habla sobre la esperanza como aquella virtud humilde, la virtud que fluye bajo el agua de la vida, pero que nos sustenta para no hundirnos en las dificultades, para no perder el camino para Dios, para no perder la alegría. Cuando nuestra casa espiritual, nuestro interior está desordenada, todo lo demás parece desmoronarse. Las relaciones se fragilizan, la salud se debilita, las decisiones se vuelven confusas. Como dijo Jesús en el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Este es una invitación para que miremos hacia adentro, para que reorganicemos nuestra casa interior. El Papa Francisco, con su sabiduría pastoral, nos enseña que el camino de la Iglesia es el de siempre, el de Jesús, el de la misericordia y la integración. Esto significa que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, el camino de vuelta está siempre abierto. La misericordia de Dios es mayor que cualquier error, cualquier alejamiento. Tal vez te estés preguntando qué puedes hacer concretamente para revertir este cuadro de desorden espiritual. El primer paso es el más simple y al mismo tiempo el más profundo, la oración. No necesita ser complicada o larga, como nos enseña el Papa Francisco. Rezar es hablar con Dios con la simplicidad de un niño. Comienza dedicando algunos minutos de tu día a la oración. Puede ser por la mañana al despertar, agradeciendo por el nuevo día, o en la noche antes de dormir, revisando los acontecimientos y entregándolos a Dios. Una simple Ave María, un Padre Nuestro rezado con atención, ya es un paso importante en el camino espiritual. Otro gesto significativo es tornar tu hogar un espacio sagrado. No es preciso transformarlo en una iglesia, pero pequeñas señales de la presencia divina pueden hacer gran diferencia. Una cruz visible, una imagen sacra, una Biblia abierta. Estos símbolos nos recuerdan constantemente la presencia de Dios en nuestra vida. El agua bendita, sacramental tradicional de la Iglesia Católica, es un símbolo poderoso de purificación y protección. Tener un pequeño recipiente con agua bendita en casa y utilizarla para bendecir los ambientes es una práctica que nos conecta con la tradición de la Iglesia y nos ayuda a crear un ambiente propicio para la paz y la armonía. El Papa Francisco nos recuerda que la fe no es una teoría, una ideología o un sistema complejo de preceptos y prohibiciones o un moralismo. La fe es una relación con Dios que nos ama y nos sustenta. Es esa relación la que necesitamos cultivar diariamente, con pequeños gestos y atenciones. ¿Ya experimentaste despertar más temprano para contemplar el amanecer en silencio,
agradeciendo a Dios por la nueva oportunidad de vida. ¿O ya intentaste hacer una comida con plena conciencia, saboreando cada alimento como don divino? Son prácticas simples que nos ayudan a reconectar con lo sagrado en lo cotidiano. En un mundo marcado por la prisa y el ruido, el silencio se convierte en un tesoro precioso. El Papa Francisco frecuentemente destaca la importancia del silencio para nuestra vida espiritual. El silencio nos permite escuchar la voz de Dios. En la agitación, escuchamos solo ruidos. Reserva algunos minutos de tu día para el silencio, desconectándote de electrónicos, redes sociales y distracciones. Otro punto importante es la reconciliación. Muchas veces cargamos rencores, resentimientos y culpas que pesan en nuestra alma como piedras. El sacramento de la reconciliación, la confesión, es un regalo que la Iglesia nos ofrece para recomenzar, para experimentar concretamente el perdón divino. Como enseña el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No subestimes el poder de la lectura espiritual. La Biblia, naturalmente, es la fuente primera, pero también libros de santos, documentos de la Iglesia y reflexiones espirituales pueden iluminar nuestro camino. El Papa Francisco frecuentemente recomienda la lectura diaria del Evangelio. El Evangelio debe estar siempre con nosotros. Les recomiendo que tengan un pequeño Evangelio para llevar en la bolsa, en el bolsillo, y lean un trechito durante el día. La palabra de Dios es luz para nuestro camino. La caridad es otra dimensión fundamental de la vida cristiana. Cuando nos abrimos a las necesidades de los otros, cuando salimos de nuestro egoísmo para servir al prójimo, experimentamos una alegría que el mundo no puede dar. El Papa Francisco no se cansa de repetir que la medida del amor es amar sin medida y que el verdadero poder es el servicio. ¿Ya sentiste cómo después de ayudar a alguien desinteresadamente, una paz inexplicable se apodera de tu corazón? Esto no es coincidencia. Es la manifestación concreta de la promesa de Jesús. Es dando que se recibe, inspirado en la oración de San Francisco. En medio de las tormentas de la vida, es común sentir miedo, duda, inseguridad. El propio Jesús, en el Evangelio, calma la tempestad y pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. El Papa Francisco nos recuerda que el miedo nos cierra, la misericordia nos libera. Ante las dificultades, podemos sentirnos como Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantenía los ojos fijos en Jesús, avanzaba con seguridad, pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Así somos nosotros. Cuando nos enfocamos en los problemas y en los desafíos, perdemos de vista a aquel que puede sostenernos. Una práctica especialmente recomendada por el Papa Francisco es la devoción a Nuestra Señora. María, Madre de Jesús y nuestra Madre espiritual, intercede constantemente por nosotros junto a su Hijo. Una simple Ave María rezada con el corazón puede abrir puertas espirituales que parecían cerradas. El Santo Rosario, entonces, es una poderosa arma espiritual que nos protege y nos guía. La verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que somos, enseña el Papa Francisco. En un mundo que valora el tener por encima del ser, necesitamos rescatar el valor de la interioridad, de la vida espiritual, de la riqueza que no se corroe y que nadie puede quitarnos. ¿Has notado cómo algunas personas, incluso en medio de las mayores dificultades, mantienen una serenidad admirable, una sonrisa que parece venir de dentro, una paz que no depende de las circunstancias exteriores? Este es el testimonio silencioso de la fe vivida en profundidad, de la confianza inabalable en la providencia divina. San Juan Pablo II acostumbraba decir, «No tengan miedo». El Papa Francisco continúa esta enseñanza al afirmar que el único miedo que debemos tener es el de perder la amistad de Dios, de alejarnos de Él porque nos cerramos en nosotros mismos. La Eucaristía, sacramento central de la vida cristiana, es fuente y culmen de toda vida espiritual. Participar de la Santa Misa no es solo un deber dominical,
sino un encuentro real con Cristo vivo. Como enseña el Papa Francisco, la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, es el viático que nos ayuda a andar, a caminar. Cuando nos sentimos débiles, desanimados, sin fuerzas para continuar, es justamente ahí que debemos buscar el pan de vida, que nos fortalece y nos sustenta en el caminar. No es coincidencia que Jesús haya elegido el pan y el vino, alimentos comunes y esenciales, para hacerse presente entre nosotros. Él quiere ser nuestro alimento cotidiano, nuestra fuerza diaria. El Papa Francisco frecuentemente nos recuerda que no podemos ser cristianos de medio tiempo, solo en algunos momentos, circunstancias o elecciones. No se puede ser cristiano así. Somos cristianos en todos los momentos, totalmente. Esto significa que nuestra fe debe permear todas las dimensiones de nuestra vida: familiar, profesional, social, política. No podemos compartimentar la fe como si fuera algo que practicamos solo los domingos o en momentos específicos. La fe es un estilo de vida, una manera de ver y estar en el mundo. Una práctica muy antigua y siempre actual es la bendición de la casa. Invitar a un sacerdote para bendecir tu hogar o tú mismo asperjarlo con agua bendita, invocando la protección divina, es un gesto concreto de fe que transforma el ambiente familiar en un espacio sagrado, protegido, donde Dios habita. En sus enseñanzas, el Papa Francisco nos invita a redescubrir la belleza de la vida familiar como iglesia doméstica, donde la fe es vivida, transmitida y celebrada. La familia es la primera escuela de humanidad. Él nos recuerda, y es ahí donde aprendemos los valores fundamentales que nos sustentan por toda la vida. Tal vez sientas que tu familia está pasando por un momento difícil, con conflictos, distanciamientos, heridas abiertas. Sabe que la gracia de Dios puede restaurar incluso las relaciones que parecen irremediablemente perdidas. El tiempo es superior al espacio, enseña el Papa Francisco, recordándonos que los procesos de cura y reconciliación exigen paciencia y perseverancia. La oración en familia, incluso si breve, es un momento precioso que fortalece los lazos e invoca la presencia divina en el hogar. Una tradición simple y bella es la bendición de los padres a los hijos antes de dormir, trazando el signo de la cruz en su frente. Estos pequeños gestos transmiten la fe de modo más eficaz que muchas palabras. Las Sagradas Escrituras nos dicen que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Salmo 127:1. Esta es una gran verdad. Sin Dios como fundamento, nuestras construcciones, sean ellas materiales o relacionales, no se sustentarán. ¿Has sentido como si estuvieras construyendo sobre arena, viendo tus esfuerzos constantemente desmoronarse? Tal vez sea el momento de reevaluar los fundamentos, de verificar si Dios está realmente en el centro de tu vida, de tu familia, de tus proyectos. El Papa Francisco nos enseña que la realidad es superior a la idea. Esto significa que nuestra fe no puede quedar solo en el campo de las teorías bonitas, de los discursos elevados, sino que debe concretarse en acciones prácticas, en elecciones cotidianas, en gestos simples, pero profundos de amor. Una práctica concreta recomendada por el Santo Padre es el examen de conciencia diario. Antes de dormir, revisa tu día en la presencia de Dios. Agradece por los momentos de gracia, pide perdón por las fallas, entrega tus preocupaciones en las manos divinas. Este simple ejercicio espiritual puede transformar profundamente tu vida interior. En la tradición cristiana, la noche es un momento especialmente propicio para la oración. El silencio nocturno favorece el recogimiento, la escucha, el diálogo íntimo con Dios. Una breve oración antes de dormir puede garantizar un sueño tranquilo y reparador. Como nos recuerda el Salmo, «En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro». Salmo 4:8. No subestimes el poder de la oración. Como enseña el Papa Francisco, la oración es la respiración de la fe. Así como no podemos vivir sin respirar,
Nuestra fe no puede sobrevivir sin la oración constante, persistente, confiada. ¿Y qué decir de los momentos de sequía espiritual? Cuando sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, cuando Dios parece distante y silencioso. El Papa Francisco nos recuerda que hasta los más grandes santos pasaron por estos desiertos espirituales. San Juan de la Cruz los llamó noche oscura del alma. En estos momentos, la perseverancia es esencial. Como nos enseña el Santo Padre, Dios nunca abandona a nadie, y el Señor nunca da un peso mayor del que podemos cargar, nunca pone a alguien a prueba más allá de las fuerzas que tiene. Persista en la oración, aunque no sienta consuelo o respuesta inmediata. Una práctica antigua y siempre eficaz es la intercesión de los santos. Estos amigos de Dios, que ya completaron su jornada terrenal y ahora contemplan el rostro divino, son poderosos intercesores a nuestro favor. El Papa Francisco tiene especial devoción a San José, protector de la Iglesia y modelo de paternidad, y a San Miguel Arcángel, defensor contra las fuerzas del mal. La devoción a San Miguel Arcángel es particularmente recomendada en tiempos de combate espiritual. La tradicional oración San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, es un poderoso escudo contra influencias negativas. El Papa Francisco, en varias ocasiones, ha recordado la realidad del combate espiritual en nuestra vida. La vida cristiana es un combate constante. Para eso, se necesita fuerza y valentía para resistir a las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio, enseñó en una de sus homilías. Reconocer la existencia de este combate no significa vivir con miedo o superstición, sino estar vigilante y preparado. Como nos advierte San Pedro, sean sobrios y vigilantes. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La mejor defensa contra las influencias negativas es una vida de fe auténtica, alimentada por los sacramentos, la oración y la caridad. La luz aleja las tinieblas naturalmente, sin esfuerzo. Cuanto más llena esté nuestra vida de la presencia de Dios, menos espacio habrá para lo que nos aleja de Él. Tal vez esté pasando por un momento particularmente difícil en su vida. Una enfermedad, un luto, un fracaso profesional, una separación dolorosa. Sepa que Dios está especialmente cerca de los que sufren. Como enseña el Papa Francisco, Dios se hace cercano a los que sufren y transforma su cruz en resurrección. La cruz, símbolo central del cristianismo, no es solo un adorno para nuestra casa o cuello, sino un recordatorio constante de que el sufrimiento, unido al de Cristo, tiene un valor redentor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dijo Jesús, y Él mismo nos dio el ejemplo supremo de ese amor. Cuando miramos la cruz, vemos no solo sufrimiento, sino también victoria, resurrección, esperanza. Como enseña el Papa Francisco, la cruz no es un símbolo de derrota o fracaso, es el símbolo del amor llevado hasta el extremo. En momentos de dificultad, es natural buscar alivio inmediato, soluciones rápidas, caminos fáciles, pero la verdadera paz interior no viene de atajos o soluciones mágicas, sino del encuentro personal con Cristo, de la entrega confiada en sus manos, de la aceptación de su amor que cura y transforma. El Papa Francisco frecuentemente alerta contra la cultura de lo provisorio y la búsqueda de soluciones instantáneas para problemas profundos. La paciencia de Dios es nuestro consuelo y nuestra esperanza, nos recuerda. Los procesos espirituales requieren tiempo, perseverancia, fidelidad en los pequeños gestos cotidianos. Una práctica muy recomendada por el Santo Padre es la lectura orante de la Palabra de Dios, conocida como Lectio Divina. Se trata de leer un pasaje de la Biblia no como quien busca información, sino como quien escucha un mensaje personal de Dios. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, enseña el Papa. Experimente reservar algunos minutos al día para esta lectura orante. Que elija un pasaje del Evangelio, léalo lentamente varias veces, dejando que las palabras penetren en su corazón.
Pregúntese, ¿qué me dice este texto hoy? ¿Qué quiere comunicarme Dios a través de él? Otra práctica muy valorada por el Papa Francisco es la visita al Santísimo Sacramento. Estar ante el Santísimo es fuente de salud para nuestra alma, enseña. Incluso una breve visita a una iglesia, un momento de adoración silenciosa ante el sagrario, puede renovar nuestras fuerzas espirituales de manera extraordinaria. En un mundo marcado por la cultura de la imagen, del ruido, de la distracción constante, el Papa Francisco nos invita a redescubrir el valor del recogimiento, del silencio interior, de la contemplación. En el silencio de la cruz, habla la elocuencia del amor de Dios vivido hasta la entrega suprema. Enseña. Cuando nos sentimos espiritualmente vulnerables, es importante recordar que no estamos solos. La Iglesia, como madre y maestra, nos ofrece recursos poderosos para nuestra protección y fortalecimiento: los sacramentos, la oración, la comunidad, la tradición de los santos. El Papa Francisco frecuentemente destaca la importancia de la comunidad en la vida cristiana. Nadie se salva solo, repite. Pertenecer a una comunidad de fe, participar activamente en ella, recibir y ofrecer apoyo espiritual son dimensiones esenciales de la vida cristiana. Una práctica simple pero profunda que puede adoptar es la consagración diaria a Nuestra Señora. Al despertar, entregue su día, sus actividades, sus preocupaciones en las manos maternales de María, pidiendo su protección e intercesión. Quien apuesta por Dios, por María, nunca se decepciona, enseña el Papa Francisco. Una breve oración que puede acompañarlo a lo largo del día es: María, Madre de Jesús y Madre mía, protégeme y guíame en todos mis caminos. Repítala en los momentos de dificultad, tentación o miedo, y sentirá la presencia maternal de Nuestra Señora a su lado. El Papa Francisco tiene una especial devoción a María desatadora de nudos, una invocación que nos recuerda cómo la Madre de Dios puede ayudar a desatar los nudos de nuestra vida, problemas aparentemente sin solución, relaciones rotas, heridas emocionales profundas, vicios persistentes. ¿Ya ha experimentado rezar la novena a Nuestra Señora desatadora de nudos? Es una bella devoción que nos enseña a entregar en las manos de María los nudos que nos impiden avanzar espiritualmente. María no nos deja solos, nunca. Ella está siempre a nuestro lado, asegura el Papa Francisco. La devoción a los santos es otra práctica muy recomendada por la Iglesia. Los santos no son solo modelos a imitar, sino también intercesores poderosos que pueden ayudarnos en diferentes situaciones y necesidades. El Papa Francisco frecuentemente menciona santos en sus homilías y catequesis, mostrando cómo son ejemplos vivos del Evangelio. ¿Tiene algún santo de devoción especial? ¿Alguien cuya historia lo inspira, cuya intercesión busca en momentos específicos? Si no, ¿qué tal conocer mejor a los santos y elegir algunos como amigos espirituales para su jornada de fe? El Santo Padre nos invita a redescubrir la belleza de la liturgia, la riqueza de los símbolos católicos, la profundidad de los sacramentos. La liturgia no es un espectáculo ni una fiesta, es un encuentro con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nos recuerda. La participación consciente y activa en la liturgia, especialmente en la Santa Misa, es fuente inagotable de gracias para nuestra vida. No es solo un deber dominical, sino un privilegio, una oportunidad de encuentro real con Cristo vivo, presente en medio de nosotros. En tiempos de crisis espiritual, es fundamental retornar a las fuentes de la fe. La palabra de Dios, los sacramentos, la oración, la comunidad. Como enseña el Papa Francisco, necesitamos volver a lo esencial, al amor de Dios, al servicio a los hermanos, a la simplicidad de vida. La vida espiritual no es algo complicado o reservado a especialistas. Es un camino accesible a todos, hecho de pequeños pasos diarios, de gestos simples pero constantes, de fidelidad en lo cotidiano. La santidad es la normalidad vivida con fe y amor, dice el Santo Padre. Una práctica especialmente recomendada por el Papa Francisco es la misericordia concreta,
La misericordia no es solo una palabra bonita, sino una acción, insiste. Visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, consolar a los afligidos, perdonar a los que nos ofenden, son obras de misericordia que purifican nuestra alma y nos acercan a Dios. ¿Ya ha experimentado el poder liberador del perdón? Perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni decir que la ofensa no fue grave. Significa liberarse del peso del resentimiento, de la amargura, del deseo de venganza. El perdón es la elección más valiente que se puede hacer, enseña el Papa Francisco. Nuestra casa interior, nuestra alma, es como un jardín que necesita cuidados constantes. Las virtudes son como flores que necesitamos plantar y cultivar. Los vicios son como hierbas malas que necesitamos arrancar y eliminar. Este trabajo espiritual es continuo y exige vigilancia, perseverancia y humildad. El Papa Francisco nos invita a hacer un examen sincero de nuestra vida. ¿Cuáles son los ídolos que ocupan espacio en mi corazón? ¿El dinero? ¿El éxito? ¿El poder? ¿El placer? ¿El reconocimiento social? Identificar estos ídolos es el primer paso para destronarlos y poner a Dios en el centro. En sus catequesis sobre la familia, el Santo Padre frecuentemente destaca la importancia de las 3 palabras clave para la armonía familiar. Con permiso, tu gracias, me perdón. Estas palabras simples, cuando se dicen con sinceridad, pueden transformar el ambiente del hogar, creando un clima de respeto, gratitud y reconciliación. Cuando la casa está en orden, tanto la física como la espiritual, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Como enseña San Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz interior no significa ausencia de problemas o dificultades, sino una confianza profunda de que pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Como enseña el Papa Francisco, la paz es obra de la justicia y efecto de la caridad. ¿Has sentido alguna vez, en algún momento especial de oración o contemplación, una paz inexplicable que parece desbordar de su corazón y envolver todo a su alrededor? Esa es una experiencia concreta de la presencia divina, un destello de la eternidad en medio del tiempo. El Papa Francisco nos recuerda que la alegría es el signo más claro de la presencia de Dios. No una alegría superficial o pasajera, sino aquella que brota de la certeza de ser infinitamente amados por Dios, a pesar de nuestras fragilidades y limitaciones. Tal vez se sienta indigno de ese amor, por errores pasados, por caídas repetidas, por infidelidades grandes o pequeñas. Sepa que, como enseña el Santo Padre, Dios nunca se cansa de perdonar, nunca. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. La misericordia divina es infinitamente mayor que cualquier pecado humano. Como nos enseña Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15. El Padre está siempre esperando con los brazos abiertos para acogernos, revestirnos con la vestidura nueva, devolvernos la dignidad de hijos amados. Un gesto concreto que puede hacer hoy mismo es un sincero acto de contrición, reconociendo sus faltas ante Dios y pidiendo su perdón. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Salmo 51:17. El sacramento de la reconciliación, la confesión, es un don precioso que la Iglesia nos ofrece. Como enseña el Papa Francisco, no es una tortura, sino un encuentro con el amor misericordioso de Dios. Busque un sacerdote y experimente la liberación que viene del perdón sacramental. Nuestra casa espiritual, nuestra alma, necesita una limpieza regular, así como nuestra casa física. La confesión, el examen de conciencia, los actos de penitencia son como una limpieza espiritual que remueve el polvo del pecado y nos devuelve el brillo de la gracia. Una práctica antigua y siempre actual es el ayuno. No se trata solo de abstinencia de alimentos, sino de un desapego voluntario de algo que nos da placer, como gesto de amor a Dios y disciplina interior. El Papa Francisco recomienda especialmente el ayuno de palabras ofensivas, de juicios, de chismes,
de críticas destructivas. La mortificación de los sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, es un ejercicio espiritual que nos ayuda a dominar nuestros impulsos y a estar más atentos a la presencia de Dios. Quien no se mortifica es mortificado por las circunstancias, enseña la sabiduría espiritual. Pero no, podemos olvidar que todo ascetismo cristiano tiene como objetivo el amor. Como nos recuerda San Pablo, aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, nada me aprovecha. 1 Corintios 13:3. El Papa Francisco insiste en que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Este encuentro personal con Cristo es el centro de toda vida cristiana, la fuente de toda transformación auténtica. ¿Ha tenido una experiencia personal de encuentro con Jesús? Un momento en que sintió su presencia, su mirada, su llamado. Si no, pida esta gracia en su oración. Si sí, reavive esa memoria espiritual y deje que ilumine su camino actual. La vida cristiana es, esencialmente, discipulado. Como enseña el Papa Francisco, ser cristiano no es una decisión ética o una idea, sino el encuentro con una persona que da a la vida un nuevo horizonte y una orientación decisiva. Este seguimiento de Cristo no se limita a momentos específicos, sino que abarca toda la existencia. Es un camino que recorremos día tras día, paso a paso, con caídas y recomenzar, pero siempre con la mirada fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. El Papa Francisco nos invita a ser discípulos misioneros, no solo recibiendo la fe para nosotros mismos, sino compartiéndola con los demás. La fe se fortalece cuando se comparte, nos recuerda. Esto no significa necesariamente predicar en las esquinas o hacer grandes discursos. El testimonio silencioso de una vida coherente, marcada por la alegría, la paz y la caridad, es la forma más elocuente de evangelización. Una práctica concreta, recomendada por el Santo Padre, es la lectura de las bienaventuranzas, Mateo 5:3-12. Es el manual de nuestra santidad, dice. Las bienaventuranzas nos muestran el camino de la felicidad auténtica, que muchas veces es lo opuesto a lo que el mundo propone. Ser pobre de espíritu, manso, misericordioso, pacificador, puro de corazón. Estas cualidades, tan contraintuitivas para nuestra cultura competitiva e individualista, son en realidad los secretos de la verdadera alegría y realización humana. El Papa Francisco frecuentemente destaca la importancia de la solidaridad, especialmente con los más vulnerables y marginados. «¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres?», exclamó al inicio de su pontificado. La solidaridad no es solo un sentimiento de compasión vaga, sino un compromiso concreto con el bien común, con la justicia social, con la dignidad de cada persona humana. La solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, enseña el Santo Padre. En un mundo marcado por el individualismo, el consumismo y la indiferencia, el Papa Francisco nos invita a ser islas de misericordia, en un mar de indiferencia. Pequeños gestos cotidianos de atención, cuidado y servicio pueden transformar profundamente nuestra realidad. ¿Ha experimentado la alegría que viene de servir desinteresadamente a los demás? De dar sin esperar nada a cambio, de amar sin condiciones, de perdonar sin reservas? Esta es la alegría del Evangelio, que nadie nos puede quitar. El Papa Francisco nos recuerda que cuidar de la creación es una obra de misericordia. Nuestro planeta es nuestra casa común, y cada pequeño gesto de respeto al medio ambiente, ahorrar agua, evitar el desperdicio, reducir el consumo superfluo, es un acto de amor a Dios y a las futuras generaciones. La espiritualidad cristiana no es desencarnada, sino profundamente conectada con la realidad concreta, con las cuestiones sociales, económicas y políticas de nuestro tiempo. Como enseña el Santo Padre, todo está interconectado. Tal vez se sienta pequeño e impotente ante los grandes problemas del mundo, pero no subestime el poder de pequeñas acciones hechas con gran amor. Como decía la Madre Teresa de Calcuta,
tan admirada por el Papa Francisco. No podemos hacer grandes cosas, solo pequeñas cosas con gran amor. Este mensaje llega a su fin, pero su jornada espiritual continúa. El Papa Francisco nos recuerda que la vida es una peregrinación, y el ser humano es un peregrino que recorre un camino hasta la meta deseada. Que este camino sea iluminado por la fe, sustentado por la esperanza, impulsado por el amor. Que su casa, tanto la física como la espiritual, sea un reflejo del cielo, un espacio de paz, armonía y comunión. Y recuerde, como tantas veces nos recuerda el Santo Padre, Dios nunca se cansa de perdonar, nunca. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pidamos la gracia de no cansarnos de pedir perdón, porque Él nunca se cansa de perdonar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, su familia, su casa, y permanezca para siempre. Escriba en los comentarios: mi casa está en las manos de Dios.